Bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, ustedes, quiero presentarme. Soy la licenciada María Laura Bernasi. Soy enfermera en control de infecciones, recertificada por ADESI. Actualmente estoy trabajando en el Hospital Central de Mendoza y también soy parte del comité, soy coordinadora del comité de certificación, Comité Superior de Certificación y Recertificación de ADESI. Bueno, ante todo no quiero dejar de agradecer al comité científico, a Elena, a Andrea, el que me me hayan invitado a participar del primer congreso virtual, que para nosotros como sociedad es todo un gran desafío. Bueno, continuando con el hilo de este congreso, eh, la mesa que nos toca, que nos sigue, que nos toca ahora hablar, habla de el control de infecciones asociado al cuidado de la salud y qué nuevos desafíos tenemos dentro del marco de la pandemia, en la prevención, ¿no? Eh, para lo cual están invitados tres importantes disertantes. La primera es la magíster Mariana Seidedos. La misma es licenciada en enfermería de la Universidad Austral, es especialista en cuidados intensivos por la Universidad de Navarra, es profesora universitaria de la Universidad de Salvador, también es diplomada en seguridad del paciente por la Universidad Austral, es coordinadora de seguridad del paciente en el Hospital Universitario Austral actualmente y también es profesora adjunta de la Cátedra de Enfermería del Adulto y Adulto Mayor en estado crítico de la Universidad de la Austral en la Argentina. Ella nos va a disertar sobre la seguridad del paciente, un cambio de estrategia para mantener la calidad y la seguridad de la atención. El segundo disertante va a ser Leonardo Pablo, que él es licenciado en enfermería, también es especialista en epidemiología y control de infecciones, fue recertificado en el año 2018 por ADESI, actualmente trabaja en el hospital, como ESI, en el Hospital Universitario Austral, y el tema que nos va a desarrollar, si mejoró la higiene de manos dentro de este marco de la pandemia, y nos va a dar un poco la visión, nos va a contar su experiencia desde el punto de vista de un hospital privado. El tercer disertante es la licenciada Nieves Capriolo, que es licenciada en enfermería, también es especialista en epidemiología y control de infecciones, se desempeña actualmente como enfermera en control de infecciones en el Hospital Central de Mendoza, y ella nos va a disertar si mejoró la higiene hospitalaria dentro del entorno del paciente en el marco de la pandemia. También ella nos va a dar una visión más desde el punto de vista de su experiencia en un hospital público. Bueno, pasamos a ya presentado, podemos pasar a la primera presentación. Mariana, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, María Laura, por la presentación. Les quiero agradecer a todo el equipo organizador por tan grande evento y sé el esfuerzo que significa, sobre todo en este contexto. Así que vamos a dar inicio a la charla. Vamos a contar lo que es el cambio de estrategia para mantener la calidad y la seguridad de la atención, más que un cambio de estrategia, sino es una adaptación de lo que estábamos haciendo hacia el nuevo contexto que a todos nos exigió poder adaptarnos. Estoy contenta de ver en todas las charlas que están potenciando lo que es la comunicación y el trabajo en equipo, porque también creo que es fundamental. Nuestra estrategia siempre fue dirigida hacia la integración con todas las áreas del hospital, sobre todo con control de infecciones, áreas de servicios generales, el depósito de insumos biomédicos, compras, muchísimos equipos de trabajo que trabajaron para llevar adelante todos los cambios de procesos que se tuvieron que realizar a partir del inicio de la pandemia. También nos basamos en el trabajo en equipo, en la comunicación, tanto interna como externa, y en la verificación permanente de lo que íbamos realizando y los ajustes en caso de ser necesarios.
Todo esto para poder continuar con los objetivos que ya teníamos establecidos en cuanto a calidad y seguridad del paciente, pero siempre teniendo en cuenta que deberíamos adaptarlos e incluso en algunos momentos pausarlos momentáneamente y poder priorizar hacia dónde seguir y cuáles podíamos pausar o cuáles de ninguna forma se podían dejar de verificar, buscando siempre la seguridad y la calidad de atención tanto de los pacientes como la seguridad para los profesionales, y considerando que esta calidad pueda ser la mejor y la mayor posible que nosotros podamos llegar a alcanzar en este contexto, ¿sí? Hay muchísimos procesos que se tuvieron que modificar y, lógicamente, en algunos momentos se agregaron riesgos a los que ya estaban establecidos, pero nuestra estrategia era poder detectarlos de forma oportuna para poder establecer medidas que pudiesen atenuar esos riesgos o el impacto que pudiesen tener en los pacientes. La integración, como ya les dije, y la comunicación fue absolutamente con todas las áreas del hospital y con todos los equipos de trabajo. Detenerse, como saben, no es una opción. La calidad y la seguridad tiene que estar presente en todos, así tengamos que adaptarla, pero ante todo es no causar daño. Nuestras estrategias estaban dirigidas hacia la búsqueda y el análisis de riesgos, tanto proactivo como reactivo, enfocados inclusive en los procesos de COVID-19, las recorridas de seguridad también focalizadas, ver qué ocurría con los reportes voluntarios de incidentes que iban llegando a nuestra casilla de correo por distintos medios, también la verificación de los procesos, tanto los que estaban establecidos como los procesos nuevos que se tenían que generar con todo el cambio que se producía a medida que pasaban los meses. También tuvimos que verificar cuál era el conocimiento y la comprensión y la aplicación de todo el manejo de los equipos de protección personal, si bien son múltiples estrategias que llevadas a cabo por el equipo de control de infecciones y también la dirección de enfermería, pero esto había que verificarlo en el área, porque justamente, como decían todas las charlas, uno solo o un equipo solo de trabajo no puede abarcar y llegar al 100% de las personas, y cada uno de nosotros puede abarcar una mirada totalmente distinta y complementaria para poder tener una visión más global y acabada de cómo es en la realidad lo que nos está pasando. También poder verificar los flujos nuevos de los pacientes, y también los flujos que ya estaban establecidos, ¿sí? Cuando uno crea o piensa un nuevo rediseño de un flujo, hay que ver qué impacto está teniendo directa o indirectamente hacia otros flujos de trabajo. También la verificación cuando se iban creando o sectorizando las nuevas áreas para atención de pacientes con COVID-19, la monitorización continua tanto de nuestros indicadores de calidad y de metas internacionales para ver si había desvíos que se pudiesen hacer ajustes en el momento o planificación con el resto de los equipos de trabajo. Tracer, que son las recorridas focalizadas en procesos, con una metodología específica en todas las áreas de trabajo, pero qué pasaba en el medio de la pandemia para poder continuarlos o pausarlos. Y, por supuesto, con todas estas miradas, poder hacer planes de ejecución y ajustes siempre en equipo, interdisciplinario. En el inicio de la pandemia pudimos esbozar un análisis modal de fallos y efectos para poder plantear cuáles serían los riesgos iniciales o los modos de fallos en que podríamos enfrentarlos en un primer momento, todos nuestros procesos, cómo podían llegar a fallar, cuáles eran las medidas que se podían establecer, y así calcular si podíamos disminuir el riesgo en los procesos que íbamos estableciendo, ¿sí? Pudimos reducir en un 64% el riesgo inicial o el número de riesgos calculados al inicio de la pandemia con las primeras medidas que se fueron realizando. Posteriormente hubo meses y meses y se sigue trabajando donde se siguen haciendo ajustes y determinadas medidas que lógicamente también impactan en los riesgos posteriores y en la mitigación de estos, que es lo más importante. En cuanto a la verificación de los procesos, se verificó tanto los procesos ya establecidos
para que sean seguros en todo tipo de pacientes. No nos olvidemos que no solamente son los pacientes de COVID-19, sino también que tienen que ser seguros para todo el resto del flujo en los hospitales, para todo el resto de la atención de pacientes que seguíamos atendiendo con distintos tipos de patología, controlando el impacto que tenían estos procesos y asesorando también en lo que es la comunicación interna, ya sea en cartelería, en mensajería, en comprensión de los mismos y cómo eran los resultados en terreno. Muchas veces uno planifica, así se haga en equipos interdisciplinarios, una metodología, pero a la hora de que está aplicada en terreno y con el poco tiempo que teníamos para poder pensar los diseños, como le pasó a todo el mundo, era muy importante la verificación en terreno y saber qué era lo que estaba comprendiendo las personas, cómo los estaban asimilando, o si había que hacer realmente ajustes porque no se adaptaban a la realidad que después se vivía o que tenía cambios permanentes, como nos pasó sobre todo al principio de la pandemia. También la detección que iban teniendo los distintos servicios, poder preguntar qué era lo que le estaba ocurriendo con pequeñas cosas como, por ejemplo, si una máscara se le adaptaba mejor que otra o cómo funcionaban en el momento que tenían que sacar, por ejemplo, una extracción de sangre, si se les empañaban, si no, cuáles eran más confortables para ellos. Son puntos quizás que en algunos momentos parecen pequeños y que en la planificación quizás se pasan por alto o se piensan que es la mejor medida, pero a la hora de poder verificarlo con las personas que realmente están haciendo determinadas actividades son las que mejor nos pueden dar el feedback y comunicarnos, por ejemplo, con el departamento de compras para ver si hay alguna otra opción, si es posible, y si no, poder también comunicar cuál es la situación. También la capacitación incidental sobre el uso de equipos de protección personal. Como ya dijimos, se necesita el esfuerzo integrado de todas las personas y de todos los equipos de trabajo para que todos podamos ir ayudándonos entre nosotros y verificando la comprensión y ajustando en el momento. La difusión también en terreno y la verificación de todo el protocolo institucional COVID-19 que se llevó a cabo en los primeros meses. Y en base a esto poder detectar, alertar y sobre todo facilitar aquellas mejoras o necesidades de ajustes que se requerían y que quizás no requerían tanto esfuerzo, pero en el momento de que todos estábamos con muchísima carga de trabajo, es importante que alguien pueda dar seguimiento a este tipo de gestión, sobre todo cuando son de fácil resolución, pero que le alivian muchísimo la carga de trabajo a las personas. Y otra de las verificaciones que podíamos realizar era el monitoreo de las medidas preventivas en los espacios comunes. Esto dirigido a poder cuidar a los profesionales, a todo el personal de salud, porque, como decíamos anteriormente, no solamente es poder brindarles seguridad a los pacientes, sino también que teníamos que tener seguridad con nuestra propia salud. Con respecto a lo que es la gestión documental, que también se hace en el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, tuvimos que posponer o adaptar algunos procedimientos o protocolos que quizás requerían modificaciones o ajustes o simplemente verificaciones, pero que no eran urgentes, y le dimos paso a tener una mayor carga de trabajo en lo que era la gestión documental del protocolo para COVID-19. Poder arbitrar también para facilitar la accesibilidad al protocolo, ya sea internamente como externamente, en intranet o en la web del hospital, para que todos pudiesen tener mayor acceso, las personas pudiesen consultar de forma más rápida qué tema puntual querían ver, porque llegó un momento que los protocolos empezaron a crecer, como quizás les pasaron a muchos de ustedes, y quizás una duda puntual, tengo que tener una accesibilidad más rápida para poder hacer una lectura cuando estoy trabajando o en terreno día a día, ¿sí? Otra de las cosas importantísimas es la detección de los riesgos que quizás no habíamos contemplado para el protocolo y que estos se detectaban en el terreno.
En las verificaciones y en las recorridas de seguridad del paciente se podían detectar nuevas formas de ajustes que podíamos ir realizando con todos los equipos y poder volcarlo finalmente en el protocolo de atención. En cuanto al análisis reactivo, realizamos un análisis de causa raíz, si bien el evento no se ajustaba a la definición propia de un evento centinela, que es donde realizamos este tipo de análisis, sí lo consideramos un evento con tanta trascendencia que necesitábamos hacer un análisis en profundidad, y fue en los primeros casos que tuvimos de transmisión intrahospitalaria desde un paciente hacia el personal de infección de COVID-19. Para esto realizamos en equipo interdisciplinario múltiples entrevistas a todos los involucrados, la verificación del proceso, el recorrido por cámaras, etcétera. Muchas estrategias que se llevan a cabo para poder ver qué fue lo que nos pasó y poder tomar decisiones y ajustarlos las medidas que eran necesarias para darle mayor seguridad al proceso, al personal y al paciente. Y lógicamente algo muy importante de este tipo de análisis es poder comunicarlo a todos los involucrados y también comunicarlo a toda la institución sobre la lección aprendida, sobre qué aprendizaje nos queda para que pudiesen ver qué fue lo que ocurrió, que esto impactó muchísimo en las personas y generó mucha duda, incertidumbre y miedo. Entonces fue muy importante el feedback que recibieron para conocer cuáles eran las medidas que se podían implementar, y entonces, bajando la incertidumbre, hubo mayor seguridad también. En cuanto a la comunicación, siempre fue enfocada en el agradecimiento y en el reconocimiento hacia todo el personal de salud que trabaja en el hospital, remarcando también los procesos seguros que se logran diariamente y no solamente aquellos que requieren oportunidades de mejora, pero sí, esos también hay que comunicarlos para poder afianzar y poder aprender y crecer entre todos y ver qué es lo que mejor que se puede hacer en este contexto para los pacientes. Es importante remarcar en todo momento el trabajo en equipo y que cada uno de los que participan en el proceso de atención de un paciente, sea en el área o en el equipo en que se encuentren, todos son igualmente importantes para lograr los objetivos y que este paciente tenga una atención de calidad y segura mientras está en nuestra institución. También dimos alertas institucionales en caso de que se requiriesen, no abusando de ellas, porque tampoco cuando hay una sobreinformación ya las alertas pasan desapercibidas, entonces solamente en casos puntuales donde necesitamos justamente llamar la atención de todos los equipos, y la difusión de todos los aprendizajes, siempre en los ateneos interdisciplinarios, sobre todo en el Ateneo de Morbo y Mortalidad General, que es el más concurrido del hospital. Con respecto a los tracers, en los primeros meses tuvimos que decidimos posponer durante 2 meses las recorridas en formato, con esta modalidad de formato, pero después pudimos analizar y replantear cuáles eran las necesidades de distintas áreas y pudimos continuarlos siempre enfocándonos en las áreas que tenían quizás menos carga de trabajo o que tenían la misma carga pero que no estaban abrumados por el contexto de trabajo de COVID-19, como puede ser en las áreas críticas, pero fuimos a hacer los tracers para poder continuar valorando aquellos procesos de formas globales y los más prioritarios, siempre basándonos en el tiempo de trabajo que tenían disponible y reduciendo la cantidad de minutos que le dedicábamos a esa recorrida. Eran más focalizados, puntuales, y las devoluciones se hacían de forma prácticamente inmediata y se gestionaban o se arbitraban los medios para poder darle solución a aquellos requerimientos que las áreas tuviesen necesidad. El impacto en los reportes de incidentes nos mostraron que hubo una baja considerable en todos los meses, sobre todo en los primeros meses, en marzo y abril, que fue donde se declaró
la cuarentena y se bajaron la carga de trabajo de todo el hospital, se bloquearon muchas de las agendas y las actividades de quirófano. Ahí tuvimos una baja de los reportes de incidentes, luego volvió a subir y volvimos a tener bajas en el número de reportes. Recuerden que estos son reportes voluntarios en los momentos de mayor carga de trabajo en el hospital, que fue los meses de agosto y de septiembre. El 91% de los eventos reportados no tuvieron impacto en el paciente, no generaron daño. Sí tuvimos un 9% de daño entre leve, moderado y grave. Esto es superior a lo que veíamos teniendo en años previos, y el 12% de los incidentes reportados estuvieron relacionados a algún aspecto del proceso de prevención de infecciones, ya sea en el cumplimiento de los bundles, de los aislamientos, de la toma de muestras de PCR, algún tipo de aspecto que tuviese que ver con esta temática. Esto ocupa el tercer lugar. Y previamente, en el primer lugar, teníamos los errores o los incidentes cometidos con medicación y en los procesos clínicos. El 85% se mantuvieron, que fueron los profesionales que más reportaron, fueron los enfermeros, médicos y farmacéuticos. En cuanto a la monitorización del protocolo institucional que teníamos para COVID-19, como ya les vengo recordando con frecuencia, es un trabajo enorme que se llevó a cabo con múltiples equipos de trabajo, liderado por el área de control de infecciones y de infectología, y un gran trabajo de los enfermeros en control de infecciones. Pudimos realizar en total 140 recorridas o más, monitorizando cuál era el cumplimiento y la adherencia que tenía ese protocolo en terreno, guiado siempre por un checklist con los principales aspectos que queríamos monitorizar. Ahí pueden ver en el gráfico que comenzamos con una baja adherencia, sobre todo marcada por el desconocimiento o porque quizás la información no llegaba de la forma adecuada, y así fuimos trabajando con todos los equipos para poder ir ajustando estos riesgos, para poder realizar educación incidental. No solamente realizábamos una recorrida para monitorizar y ya, sino que además hacíamos una educación en terreno, nos comunicábamos con los equipos de trabajo si lo considerábamos necesario en ese momento realizar un ajuste o incluso despejar dudas que nos iban surgiendo a nosotros mismos o al personal, para poder aclarar en ese momento y cerrar el ciclo y ya dejar una información acabada de cómo se debían llevar a cabo determinadas tareas. Siempre brindando un feedback permanente tanto a los coordinadores, los jefes de servicio, los referentes de enfermería y todo el personal que estuviese involucrado en esa área. Una parte importantísima también de este monitoreo es facilitar la resolución de las mejoras. Hay posibilidades de ajustes que no requerían mayores inversiones ni posponerlas en el tiempo. Entonces, éramos un facilitador o un intermediario para poder destrabar algunas cuestiones que con simples intervenciones se podían llevar a cabo. Y en cuanto a la monitorización de las metas internacionales, para finalizar la charla, para nosotros es un objetivo importantísimo, es parte de nuestra base en todo el proceso de atención, es justamente centrarnos en estos 6 aspectos. En las metas internacionales de seguridad del paciente pudimos ver que hubo impacto tanto en la tasa de caída, sobre todo en los primeros meses, que estuvo relacionado a la mayor carga de trabajo de enfermería, también a no poder contar con los acompañantes o los familiares de estos pacientes, y con el tema de los aislamientos que nos requerían tener mayor restricción también en la visibilidad en muchos casos de determinados pacientes. Entonces, esto facilitó o pudo actuar como causante para
para que los pacientes quizás sufrieran caídas, pero rápidamente con equipos de trabajo que analizaron cada una de las caídas, pudimos ir ajustando estos aspectos y hoy en día estamos por debajo del estándar que tenemos establecidos. Y la otra meta internacional que se vio reflejado un cambio fue en la tasa de adherencia de higiene de manos, que fue también acompañado por aumento de algunas de las tasas de infecciones en algunas áreas. Y esto va a ser, no me voy a explayar más porque va a hablar el licenciado Leonardo Fabro, pero también se requiere ajustes y es una de los aspectos que desde el área fuimos monitorizando para poder dar soporte en la resolución de las mejoras. Como conclusión, la integración es fundamental lograrla para poder tener procesos tanto seguros como de calidad para los pacientes y para los profesionales o todos los que trabajamos en salud. En un medio cambiante como es esta pandemia se requieren ajustes continuos y permanentes. La monitorización de los procesos es indispensable para detectar riesgos y poder atenuarlos de forma pronta. Y la seguridad del paciente en pandemia requiere ser flexibles, pero sin perder de vista el objetivo de que sean seguros y de calidad lo mayor que podamos hacer, de tener transparencia con todas las personas que trabajan en el hospital, porque la incertidumbre no es buena y no permite una toma de decisiones de forma adecuada, comunicación efectiva entre todos los equipos de trabajo y también entre los equipos de trabajo y los pacientes y su familia, y por supuesto el trabajo en equipo. Les doy muchísimas gracias por su atención, agradezco nuevamente a todo el comité organizador y les dejo mi mail de contacto por si tuviesen alguna duda o sugerencia para hacernos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a ver en esta oportunidad aquello que tiene que ver con la higiene de manos y en particular en el Hospital Universitario Austral, cómo fue, si mejoró o no esto de la higiene de manos. Bien, nosotros si empezamos a ver la historia desde el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, se encuentra el doctor Semmelweis con la implementación de la higiene de manos, el lavado de manos con una solución clorada. Esto hizo que disminuya la tasa de mortalidad por fiebre porveral allá en Viena y le valió el título a él de padre de lavado de manos. Desde aquel entonces y transcurriendo el tiempo, llegamos a este tiempo donde en el 2005 la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente comienza con retos mundiales. En este caso, comienza con el reto mundial en pro de la seguridad del paciente, con el eslogan: una atención limpia es una atención más segura, para poder hacer y ser utilizado en todo el mundo y empezar a pensar en aquellos que tienen que ver con la atención al paciente y su cuidado. Luego surge también a través de la OMS en 2009 un proyecto donde van a hablar de 5 componentes de la estrategia que tienen que ver con la higiene de manos en particular, donde encontramos estos 5 componentes: cambio del sistema, formación y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, recordatorios en el lugar de trabajo, clima institucional de seguridad. Todo esto es para ver que en el mundo se está hablando de higiene de manos y se propuso desde la Organización Mundial de la Salud poder llevar a cabo esto de la higiene de manos. ¿Dónde vamos a encontrar en esos componentes los 5 momentos que la Organización Mundial de la Salud nos propone, que tienen que ver con cuidados hacia el paciente, cuidados hacia uno mismo y cuidados hacia otros pacientes, con los 5 momentos?
Bien, en el tiempo en que estamos viviendo, en este año, hemos comenzado el año con una pandemia, o finalizado el año anterior y comenzado este, con una pandemia por COVID, donde en la comunidad se empezó a transmitir que tenemos que iniciar una cuarentena, un reclutamiento, quedarnos en casa para evitar el contacto unos con otros, el lavado frecuente de las manos, el uso del tapaboca y nariz y la separación espacial entre las personas. Esto hacía que, como no había forma de combatir esta pandemia y este virus a través de alguna medicación, alguna vacuna que ya estaba en ese entonces por ser un microorganismo nuevo, y en estudio, en este tiempo, se proponía hacer todas estas medidas no medicamentosas para poder evitar el contagio. También se replicó esto en las instituciones de salud. Tuvimos que hacer y adecuarnos a aquello que la Organización Mundial de la Salud proponía, lo que el Ministerio de Salud también proponía, y tiene que ver con el uso de elementos de protección personal, con la higiene de manos, con los pacientes que ellos también utilicen un tapaboca y nariz, o si era sospechoso o positivo, debían utilizar un barbijo quirúrgico y hacer aislamiento de contacto y respiratorio gotas cuando el paciente era sospechoso o era confirmado para COVID. Muy bien, hay estudios que se hicieron en este año, que tienen que ver con la higiene de manos y cómo midieron. Este es un estudio donde lo que se buscaba era describir la medición del cumplimiento de la higiene de manos, pero también buscar aquellos factores que favorecían el cumplimiento de la higiene de manos. Este es un estudio realizado en China, publicado en el American Journal of Infection Control, y es un estudio llevado a cabo en marzo de este año, donde se midieron 17 momentos, donde ellos tenían 17 observaciones que hacer, y no solamente los 5 momentos de higiene de manos, como quizás estamos acostumbrados acá en la Argentina a realizar. Ellos tenían 17 momentos, además de los 5 momentos de la higiene de manos. Ellos también miraban otros aspectos, como ser si se higienizaban antes de entrar a la habitación o al salir de la habitación, si se higienizaban antes de la colocación de los elementos de protección personal, si se iban higienizando mientras se iban retirando estos elementos de protección personal, y al finalizar de sacarse el último elemento de protección personal, si también se higienizaban las manos. También lo hicieron de una manera anónima, donde estaban también vestidos con estos elementos de protección las personas que estaban midiendo, y lo hacían en forma oculta. El promedio de cumplimiento general en cuanto a higiene de manos y a todos estos ítems que recién vimos y otros que no mencioné fue de un 79,44%. Es un porcentaje elevado, alto, para felicitarlos a ellos que, bueno, ya tienen una historia en cuanto a lo que es las pandemias, ¿no? Y los cuidados que ellos deben tener. Pero en este momento en particular, transcurridos los 3 meses de la pandemia, ellos alcanzaron este porcentaje de cumplimiento. Se identificaron entonces como factores influyentes el área de medición, es decir, se distribuyeron las áreas del hospital en contaminada, semicontaminada e higiénica, y ellos observaron que en la semicontaminada e higiénica el aumento del cumplimiento era mayor. En cuanto a la motivación, autoprotección y protección del paciente, ellos observaron de que en estos ítems, cuando inmediatamente habría que hacer algo hacia el paciente, ellos se higienizaban las manos
y cuando inmediatamente dejaban de tocar al paciente se higienizaban las manos en un porcentaje mayor con respecto al resto. Y concluyeron con que la necesidad de aumento de recursos humanos en tiempo de pandemia y la educación y supervisión adecuada puede ser una herramienta eficaz en la mejora de la práctica de higiene de manos. Bien. ¿Qué pasa en particular con el Hospital Universitario Austral? Que quizás puede ser la misma experiencia que ustedes pasaron en sus lugares de trabajo o han escuchado. Desde 2009 comenzamos con un programa de mejora de la higiene de manos y ya no a celebrar el 5 de mayo como la higiene de manos o el Día Internacional de Higiene de Manos, y hacíamos una gran campaña ese día, movilizando a todo el hospital, que podía durar un día o una semana, y luego hasta el otro año no volvíamos con esta movilización o estímulo a la higiene de manos, sino que el programa de mejora en la higiene de manos lo que hace es hacer un programa donde haya pasos a seguir y un proceso a alcanzar para obtener una adherencia de higiene de manos óptima para que el paciente sea cuidado de la mejor manera. Después hicimos la adopción de las estrategias multimodales de la OMS, tomamos lo que la OMS dice al respecto, lo que veíamos antes, y lo llevamos adelante. Esto fue en forma progresiva, escalonada, en las metas que nosotros queríamos alcanzar, tanto en el porcentaje. Al principio lo que hacíamos era medir solo el porcentaje de los 5 momentos de higiene de manos y veíamos quiénes eran los actores de esta higiene de manos. Después veremos alguna diapositiva con esto. Y fuimos incorporando y subiendo la meta a alcanzar. Y también incorporamos hace 2 años la técnica de higiene de manos como algo fuerte a cumplir, y ya desde el año pasado y este año, cuando medimos higiene de manos, no solamente hacemos la medición de los 5 momentos, sino que se cumple totalmente, o es considerado como ganada cuando cumplió los 5 momentos, pero también cumplió con la técnica correcta de la higiene de manos. Si logró los 2, es un punto ganado. Bien, este es el gráfico que nosotros utilizamos en el hospital para mostrar en los ateneos, por ejemplo en el Ateneo de Morbo y Mortalidad, en el Comité de Control de Infecciones. Vamos a los distintos servicios y les mostramos tanto este gráfico que muestra a nivel global cuál fue la adherencia a la higiene de manos, como gráficos similares a este, pero donde se ve cada uno de los servicios, y ellos pueden visualizar cómo fue su higiene de manos con respecto a ese periodo. En este caso, lo que observamos es que en este año empezamos en marzo con una medición y el porcentaje alcanzado, todo lo que es línea y puntos rojos, es el promedio. Alcanzamos un 89%. Lo que está en color amarillo es enfermería, lo que está en color azul oscuro es los médicos, y en color verde los otros personales de salud que actúan y trabajan en el servicio. Acá es a nivel global. Hemos alcanzado, entonces decíamos en marzo, la adherencia de un 89%, un 84%. En julio habíamos subido en 87%, y la última medición que hicimos fue en octubre, donde vimos que disminuyó a 74%, haciendo que salgamos de esta banda rosa, que es el área de seguridad de la higiene de manos que nos hemos propuesto. Un 80% es el límite
inferior que queríamos alcanzar y hemos disminuido en esta oportunidad. Entonces, frente a esto, también analizamos no solamente este aspecto, sino analizamos las oportunidades ganadas y perdidas de las observaciones, que fueron 521. Acá vemos que 388 observaciones fueron las ganadas entre el cumplimiento de los 5 momentos como de la técnica, con el 74%. Y las perdidas porque uno u otro no lo cumplieron, ya sea la técnica como los momentos. Y acá discriminamos los 5 momentos y el alcance que tuvo en porcentaje de cada uno de esos 5 momentos, con el promedio final de los 74%. También lo que hicimos fue discriminar solamente la técnica correcta de higiene de manos por servicios observados. Todos estos son los servicios observados en cada una de las mediciones de higiene de manos. Y en cuanto a la técnica, hubo un aumento a 85%, cuando la meta era 80%. Bien. Y ya para concluir, vemos cuáles son los factores que influyeron o nosotros consideramos que influyeron en esa baja adherencia a la higiene de manos que hemos tenido en octubre. Antes de la colocación de los elementos de protección personal, observábamos que ahí el personal se colocaba los elementos y no había una higiene previa a colocarse, en este caso, los guantes, o al realizar algún procedimiento. No estaba la higiene de manos previa a la colocación de los guantes. Tenemos habitaciones compartidas y tuvimos que ampliar estas habitaciones compartidas para poder colocar ahí pacientes COVID positivo. Y lo que también se observaba era que había ahí una discordancia entre el uso de guantes y la higiene de manos, porque se colocaban los guantes y obviaban la higiene de manos, antes y después del contacto con el paciente. Era obviado y seguían trabajando y haciendo varias tareas a la vez, y obviaban la higiene de manos. Las actividades que se realizaban con el paciente, por ejemplo, iban de una zona del paciente menos contaminada a una más contaminada, o de una más contaminada a una menos contaminada, y no se cambiaban los guantes y no había una higiene de manos previa. Y la técnica de higiene de manos, bueno, reforzar esa técnica en algunos servicios, aunque en forma general hayamos superado la meta, pero hubieron algunos sectores que estaban por debajo de la meta y hubo que ahí reforzar. Bien, de esta manera les doy las gracias al comité organizador y a ustedes por haber participado de la charla. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, quería agradecer a DESI por la invitación a participar del Congreso, y también es un placer poder compartir con ustedes nuestra experiencia en relación al tema que me han pedido que desarrolle, que es si mejoró la higiene hospitalaria en el entorno del paciente en relación al contexto de la pandemia de COVID-19. Me pareció interesante presentarle estas preguntas, estos interrogantes, a medida que en la actual pandemia han habido varios interrogantes. Dentro de ellos se encuentra la contaminación de las superficies del entorno del paciente en relación al SARS-CoV-2, por lo que me
me pareció muy importante hacerle un repaso primero de la evidencia y después contarles sobre la experiencia que tuvimos en nuestra institución. Este artículo, publicado en Journal of Hospital Infection en marzo del 2017 y en Medicap, tuvo mucha repercusión en ese momento, pues fue al comienzo de la pandemia. Los autores evaluaron la persistencia de los distintos coronavirus en superficies inanimadas y su inactivación con agentes biocidas. Ellos revisaron la literatura disponible hasta ese momento sobre la persistencia de los coronavirus humanos y veterinarios y observaron que los coronavirus humanos podían permanecer infecciosos en superficies inanimadas hasta 9 días. Y también observaron que la desinfección de las superficies con hipoclorito de sodio al 1% o etanol al 62 o al 71% reduce significativamente la infectividad por coronavirus en superficies dentro de un tiempo de exposición en 1 minuto. Y esperan ver efectos similares contra el SARS-CoV-2. En este artículo ya se evalúa la estabilidad del SARS-CoV-2 con el SARS-CoV-1 en aerosoles y en varias superficies, y este trabajo consistió en 10 condiciones experimentales que involucran al SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1 en 5 condiciones ambientales, como en aerosol, plástico, acero inoxidable, cobre y cartón. Y la aerolización fue probada a través de una máquina en un tambor de Goldenberg para crear un ambiente aerolizado, en donde ellos vieron que permaneció viable durante 3 horas. Y el SARS-CoV-2 fue más estable en plástico y en acero inoxidable que en cobre y en cartón. Este otro artículo, que fue publicado en The Lancet en abril, evaluó la efectividad del SARS-CoV-2 en diferentes temperaturas y superficies, y en donde ellos vieron que el virus era muy estable a 4 grados, pero sensible al calor. A los 4 grados solo hubo una reducción de aproximadamente un 0,7 unidades logarítmicas de título infeccioso al 14 días, y con temperaturas de incubación aumentada a 70 grados, el tiempo de inactivación del virus se redujo a 5 minutos. No se pudo recuperar ningún virus viables en las superficies evaluadas, como el papel tisú y de impresión, después de una incubación de 3 horas, y en madera y en telas tratadas al segundo día, y en vidrios y billetes al cuarto día, y en acero inoxidable y plástico al 7º día. Pero sí, sorprendentemente, encontraron presente un nivel detectable del virus viable en la capa exterior de las máscaras quirúrgicas al 7º día. Y ellos sacan como conclusión que el SARS-CoV-2 puede ser muy estable en entornos favorables, pero también es muy susceptible a los métodos de desinfección estándar. Tenemos también que recordar que estos trabajos son realizados en formas experimentales y por lo que no muchas veces se asemejan a las condiciones reales. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Después van surgiendo otras literaturas que ya son en condiciones ambientales reales, como en esta publicación que fue publicada en Journal of Infection en abril, donde observaron la contaminación de las superficies en el entorno, en un hospital de Schwann, donde vieron que la contaminación superficial frecuente fue de 15% a 31%, dependiendo de la superficie, y las superficies contaminadas incluyen áreas de atención del paciente de COVID-19, objetos hospitales y los CPP. Otro artículo, publicado en mayo, observaron también la detección ambiental en un hospital de COVID en Schwann, en donde ellos no detectaron contaminación en las muestras de aire, pero sí contaminación superficial frecuente entre un 24 y un 50%, dependiendo de la superficie. Y estos artículos, que ya son más actuales, publicado en Clinical Infection Disease en julio, observaron la contaminación del aire y las superficies en el entorno del cuidado intensivo en Londres, cuando fue el pico de la primera ola en Europa, y detectó ARN viral en 114 superficies estudiadas, que sería el 52%, y en 14, que sería el 38% de las muestras de agua, pero no pudieron cultivar ningún virus, solamente detectaron
la presencia a través de PCR. Traje este artículo que fue publicado ahora en octubre en American Journal of Infection Control, que me pareció muy interesante, en donde compara, evalúan el monitoreo de la contaminación ambiental causada por el SARS-CoV en un centro de atención médica mediante la prueba de adenosina trifosfato, en donde no se detecta ARM viral en las superficies y ellos, ¿qué resultados obtuvieron? Que tuvieron ATP, a través del ATP, del monitoreo, antes y después de la limpieza, disminuyó en un 47% después de realizar la limpieza. ¿Qué significa esto? Yo hice, como en este resumen, me gustó contarles que, como conclusión de todos estos trabajos, que el ARM viral suele estar en las superficies y sabemos que puede permanecer ahí durante mucho tiempo. Y es posible mantener el SARS-CoV-2 aerosado suspendido en el aire durante mucho tiempo en condiciones experimentales controladas en los artículos que fueron precozmente en los primeros meses de la pandemia. Y es difícil cultivar virus viables del medio ambiente y creo que este es uno de los puntos más importantes de las conclusiones, que el SARS-CoV-2 es susceptible a los procedimientos de desinfección estándar, ¿sí? Hasta la fecha todavía no hay información limitada con respecto a la estabilidad infectiva del virus y en condiciones ambientales reales, y la misma se ve alterada por varios factores como la biología del virus, el ambiente, que va a incluir la temperatura, la luz y la humedad relativa, y las características físico-químicas de la superficie. Bueno, antes de continuar con la presentación, yo les quería presentar la institución a donde trabajo. El Hospital Central es un hospital, escuela público, que cuenta con 349 camas de internación. Dentro de esas camas, el 10% representa las unidades de cuidados intensivos, en donde se hacen procedimientos de alta complejidad, como trasplantes de órganos sólidos. Hace muy poco se ha incorporado el trasplante cardíaco y cuenta con un servicio de infectología y control de infecciones, a donde se desempeñan 5 médicos y médicas e infectólogas de planta, 3 ESIs, se cuenta hace 2 años con una residencia de enfermería en control de infecciones, que es de examen único y nacional. Entonces los invito a los enfermeros que quieran ser parte de nuestro plantel. Desde el 2013 se incorpora como auditoría de proceso, se realiza el monitoreo de la higiene hospitalaria en las áreas COVID a través del método de medición que es ATP, que es adenosina trifosfatos, y los niveles establecidos que nos planteamos en ese momento eran los establecidos por la bibliografía. El método utilizado, que actualmente es el mismo, es de un solo paso, con peróxido, el desinfectante utilizado es peróxido de hidrógeno acelerado, y ¿cómo se realizaba esta medición? Se realizaban hisopados en formas aleatorias, en el turno mañana y turno tarde, semanalmente, en las superficies de alto contacto predeterminadas en las unidades de cuidado intensivos, sin advertirle al personal. En formas simultáneas, dentro del programa de higiene hospitalaria, se realiza un curso anual con examen y talleres interactivos con el personal de limpieza y siempre después de la medición se hace la devolución del resultado haciendo una retroalimentación in situ ahí en el momento para hacer la corrección si hubieron errores en el proceso. Ahora, en el contexto de la pandemia, se incorpora el monitoreo de higiene de superficies en las áreas COVID, en donde yo les cuento que hubo una reestructuración edilicia en mi institución, en donde se delimitó el área COVID del no COVID, en donde nuestra institución cuenta con un edificio que son de 6 pisos, digamos, un edificio antiguo, que es de 1940, y a principio de año se habilitó un nuevo edificio que iba a cumplir función como la guardia general de nuestra institución, al ser el referente de politraumas.
es una guardia de politrauma, y la tuvimos que adaptar a hacer la área COVID. Dentro del programa de higiene de superficies, también se realizó en forma conjunta la educación del personal de salud, de limpieza, en donde se le realizó la educación en relación a las normas de limpiezas y el uso correcto de PP, igual la incorporación del personal de limpieza que se eligió fue el personal que contaba con ya experiencia previa en el manejo de las técnicas. Entonces nos dedicamos a hacer la educación en relación a el uso correcto de PP, y luego le realizamos el checklist para evaluar el conocimiento de estas normas y del uso correcto del PP, donde este personal tenía muy buena adherencia, y el monitoreo de las superficies lo realizamos, como lo mencioné anteriormente, hacíamos prevalencia semanal en superficies de altos contactos a través de ATP, y los niveles que nos habíamos establecido fue según lo que decía la bibliografía cuando haces al comienzo cuando vas a implementar por primera vez el monitoreo. El método de desinfección de superficies es, como lo mencioné anteriormente, es de un solo paso con peróxido de hidrógeno acelerado. Se realizaba en los 2 turnos, turno mañana y turno tarde, y también se usaba para la técnica de limpieza paños descartables. Como siempre, como decía, siempre se hace después de la planilla, después la devolución de los resultados, se hace la retroalimentación con el feedback con el personal de limpieza para disminuir los errores o corregir esos errores que obtuvimos. Estos gráficos que presento aquí, lo que les quiero mostrar es cuando comenzó la pandemia y en forma creciente el ingreso de los pacientes, en donde en las áreas críticas tuvimos, en las unidades de cuidados intensivos COVID, empezamos con 15 camas y llegamos a tener 34 camas, en donde fueron abriéndose a medida que iba pasando los meses. En agosto, que fue cuando empezamos con el pico, se fue abriendo una segunda, primero empezamos con 6 camas, después pasamos a la segunda terapia con 8 camas más, después otra terapia de 7 camas y después se agregó 2 más. En el mes de septiembre, en donde llegamos al pico en nuestra institución de ingresos en relación a los pacientes COVID, y el monitoreo de la higiene de superficie, si lo vemos, estábamos desde marzo, que comenzamos la pandemia, implementamos el monitoreo, se observa que estamos dentro de los niveles establecidos estándar, que eran de los niveles aceptables, estuvimos dentro de los niveles, pero en septiembre se observa un proceso fuera de control donde baja el estándar a una tasa de 47%. De esas mediciones, donde aumenta la tasa de rechazados de las superficies, se observa que el 53% son las superficies de alto contacto con valores de rechazado, en donde encontramos que una de las superficies más contaminadas fue el RM, seguido por el monitor, seguidos por la bomba de difusión y la cama, en donde el personal donde hacía más contacto. También sucedió lo mismo en el servicio de clínica médica, donde pasó, acá en los valores estándares que teníamos eran menores y bajó a 59% las superficies aceptadas. ¿Qué hicimos? Se realizó un análisis de los distintos factores que influyeron en el proceso, en donde primero se evaluó el equipo de medición,
en donde se evaluó el luminómetro, en donde realizamos unas comparaciones con nuestro equipo, que era el del servicio, y el equipo de esterilización, en donde no hubo diferencia entre las distintas mediciones. Se evaluó también los hisopos, el número de lote y si estaban el vencimiento de los mismos. Después también se evaluó el personal de limpieza, en donde evaluamos si hubo algún cambio de personal. En donde no hubo cambio de personal, era el mismo personal el que seguía trabajando. Y también se evaluó la toma de muestra, el operador que tomaba la muestra, el muestreo de superficies, en donde se evaluó distinto operador, en donde tampoco hubo diferencia significativa. Después se evaluaron los elementos de la limpieza, en donde se evaluó, tuvimos un déficit en el proceso de desinfección y limpieza y desinfección de los recipientes del desinfectante, y también hablábamos del proceso en donde se realizó la higiene, se hizo el monitoreo post limpieza inmediata de las superficies. ¿Qué sacamos como conclusión? ¿Qué pudimos concluir? Que no se evidenció contrariedad con respecto al equipo de medición ni con los productos utilizados, en donde también se evaluó los productos desinfectantes con otro producto y no hubo diferencia en las distintas mediciones, ni en las muestras recolectadas por distintos operadores, dando como resultados similares. Lo que sí se pudo observar que varios factores influyeron en el proceso, que fueron como que se observaron, que fue un incremento en el número de pacientes, donde hubo mucha demanda y se fueron abriendo periódicamente las salas de internación, en donde también hubo una mayor movilización de esos pacientes y de la complejidad de los mismos, y el personal que teníamos seguía siendo el mismo, y muchos del personal se fueron infectando y fueron quedando poco personal para trabajar. Digamos, los enfermeros eran limitados en poder, en el trabajo, con la gran demanda que tenían, y también hubo ingreso de personal nuevo, en donde se tenía que capacitar ese personal, en donde hubo fallas también, como dicen mis colegas, en la higiene de manos, y también se observó el desgaste del personal de la limpieza, porque se evaluó que estaban muy cansantes de hacer siempre el mismo, no había mucha rotación del personal de la limpieza, sí se rotaba dentro del área COVID, pero no fuera del área COVID, donde había mayor pool de trabajo, y se observó también el déficit de la limpieza y desinfección de los envases reutilizados del producto de desinfectante, en donde como era un envase por unidad, llegamos a tener una gran cantidad de envases que tenían que limpiar y para el otro día volver a utilizar el producto desinfectante. Entonces, todos estos factores produjeron que hubiera este proceso fuera de control, y observamos que se desvió nuestro estándar, bajó nuestro estándar, y en este mes, en el mes de septiembre, pudimos evaluar que si hicimos el análisis en forma temprana y las intervenciones también en forma oportuna, evaluamos que volvimos nuevamente a los estándares que nos habíamos establecido. Y como conclusión me pareció muy linda la frase en que dice que toda la medición no es útil si se mide en un vacío. Para eso siempre es necesario integrarse en un sistema integral de mejora que, como la educación,
el apoyo institucional, por supuesto, los buenos productos y herramientas, la gestión y la cultura laboral, que son fundamentales. Muchas gracias. Bueno, gracias a los tres. La verdad que las disertaciones es un lujo. La ilación de todo lo que les pasó, creo que estamos tanto en un lado como en el otro, más o menos nos pasó las mismas situaciones. No vi grandes diferencias. Una preguntita te quería hacer, Mariana. Ustedes cuando hablan, bueno, primero les aviso que todos han mandado felicitaciones a sus charlas, al chat de preguntas. Y quería preguntarte, Mariana, cuando ustedes hacen los controles de proceso, ¿lo hacen con qué herramienta que lo están haciendo? ¿Con un checklist o con qué herramienta? Sí, nosotros tenemos un checklist, tanto para los procesos habituales, como por ejemplo un checklist que fue revisado también por los enfermeros de control de infecciones, para la medición del protocolo institucional de COVID. Siempre es indispensable tener una lista de verificación de lo que uno va a verificar para no, si no marearse, pues si no uno va con un objetivo y termina mirando otras cosas. Entonces, puntualmente, lo que no puede dejar de verificar son estos y estos puntos. Después pueden surgir otras cosas, pero para que la medición sea siempre la misma y no esté sesgada por otro tipo de eventos que pueden ocurrir, es indispensable tener un checklist. Perfecto. Y evidentemente en tus conclusiones está bueno porque vos terminás diciendo que lo que dice Leo, ¿no? Que el problema está relacionado, o sea, una de las fallas está relacionado con la infección asociada al cuidado de la salud y tiene que ver, se complementa con este tema de la higiene de manos. Entonces, Leo, vos, que tienen una tasa de adherencia altísima, lo mismo, digo, no es lo que cuando uno escucha, generalmente las tasas son mucho más bajas de lo que ustedes plantean. Llegar a lo que ustedes, esa bajada de ustedes para nosotros es un nivel alto lo mismo, ¿no? Ustedes fundamentalmente creen que tiene mucho que ver el tema, lo que dice todo el mundo, del doble par de guantes, del lavado con soluciones alcohólicas, con un tema de agotamiento en la gente por trabajo, o todo junto. No, creo que sí, que son los dos juntos, sumado también al hecho de el temor a contagiarse, el temor a que si se contagia y piensan en la familia también, entonces se extienden y llevan esto a su familia, también estaba ese temor. Por eso usaban también doble guantes, cuando no estaba indicado por nosotros hacerlo, salvo en un solo caso que sí lo permitimos, que es el operador que realiza la intubación a los pacientes. Él sí, luego de intubar, se saca el guante externo para envolver las ramas del laringoscopio, pero es el único caso en que está avalado por control de infecciones. Después se ponían doble guantes y bueno, por temor a contagiarse, y se sacaban como si fuese cual cebolla, se iban sacando los guantes y se higienizaban sobre los guantes también, que esto no está comprobado que destruye y que aún pasa. Lo decía hoy Elena Andión en su presentación también. Perfecto, gracias. Y bueno, Nieves, vos, con respecto al tema de la limpieza y ese proceso que se dio fuera de control, vos pensás, o sea, que esto es una experiencia que va a servir para, bueno, nosotros ahora estamos en todo en la Argentina bastante en una meseta, ¿no? Como tranquilos, esperando el verano, bueno, esto puede ser un desafío si lo que se espera un rebrote para poder corregirlo, es algo que podemos controlarlo para poder corregirlo, para que no nos vuelva a pasar. Ya es una experiencia que vos la ves que puede servir. Por supuesto, para la próxima, si se espera la próxima ola, ya tenemos las herramientas para poder mitigar todos esos factores que influyeron en el proceso fuera de control. Yo creo que sí, bueno, nos sirve toda esta experiencia de mucho.
Creo que todo esto que charlamos hoy en esta mesa, ya terminando, porque pasamos a la otra charla, creo que nos tiene que quedar como enseñanza que esas cosas que se nos salieron fuera del estándar o de nuestros procesos, nos tienen que servir como experiencia para que no se vuelvan a repetir. Ojalá que queden, estos desafíos van a hacer que la gente se lave, aumente su adhesión a la higiene de manos, que la gente use bien los elementos de protección personal, no se proteja solamente él, sino que proteja al paciente, y que mejoremos, no se nos salgamos de los procesos con respecto a la higiene de espacio físico. Bueno, muchísimas gracias y los invito a seguir en la próxima charla. Hasta luego. Muchas gracias.